Hoy es el aniversario del día en que terminó mi vida y a nadie en el mundo le importa, así que les comparto esta historia. Estaba viajando con mi hermano y su mejor amigo cuando de repente escuché una explosión y un grito que sonaba como un animal herido. Rápidamente me di cuenta de que el grito venía de mí y luego sentí un dolor intenso en mi cabeza y en el hombro izquierdo. No podía mover mi brazo en absoluto y no sabía qué había pasado porque el auto seguía conduciendo. Finalmente, pude abrir los ojos a pesar de los fragmentos de vidrio que tenía en ellos y vi un gran agujero en el parabrisas justo frente a mí. Más tarde descubrí que lo que pasó fue que alguien tiró una enorme roca desde el puente arriba directamente sobre un auto que venía, y ese auto era el nuestro. La roca me habría golpeado directamente en la cabeza si no hubiera estado jugando Pokémon Go y mirando hacia la izquierda. La roca me golpeó en el lado izquierdo de la cabeza y luego rebotó en mi hombro. Cuando entendí lo que había pasado, llamé al 911 sabiendo que solo me quedaban unos minutos para llamar a mi esposo y despedirme antes de que mi cerebro se hinchara y yo muriera allí mismo. Lo llamé inmediatamente después y me hizo prometer que seguiría bailando en la lluvia con él. Mi hermano salió de la carretera y la ambulancia nos recibió en la salida. En ese momento, empecé a tener lo que pensamos que era una convulsión, pero resultó que no lo era. Estaba entrando en shock, lo cual vino con un temblor violento que parecía convulsiones. Recuerdo estar acostada en el asiento viendo las luces de emergencia parpadeando y la puerta abriéndose para revelar a varios paramédicos y unos policías estatales. Detrás de ellos estaba la cara de mi esposo, que se veía tranquilo y cariñoso. Siempre ha sido mi apoyo y no quería que mis últimos momentos fueran en pánico. Le sonreí y me concentré en no ceder al shock o perder la conciencia. Pensé en mi mejor amigo, que vivió cerca durante los últimos 10 años que pasamos juntos y como todo se había arruinado debido a su adicción. Pensé en mis padres. Los paramédicos estaban tratando de trasladarme a la camilla, pero como tenía fragmentos de vidrio por todo el cuello, no podían ponerme un collarín. Mi cuello no me dolía, así que estaba bastante segura de que no estaba roto. Estabilicé mi propia cabeza, miré hacia adelante, me levanté y me acosté en la camilla porque eso era todo lo que podía hacer. Mi esposo se quedó en silencio y yo lo miré y lo tranquilicé. Todo iba a estar bien. Esas podrían haber sido mis últimas palabras cuando entré en la ambulancia. Un policía estatal apareció y me estaba tomando fotos de mi hombro horriblemente destrozado para la investigación. Por supuesto, no habían atrapado a la persona que tiró la roca, y en mi ciudad, donde el crimen está desenfrenado, nunca lo harían. Después de que me amarraron y estaban listos para partir, mi esposo se subió al asiento de la ambulancia y le dije que llamara a mis padres. Mi mamá no respondió, así que llamó a mi papá, quien siempre ha sido un completo idiota y realmente no le importaba si yo estaba aquí o no. Contestó y mi esposo me pasó el teléfono a través de la ventanilla. Después de que le conté lo que pasó, él estaba molesto y dijo, son las 11 de la noche y tenemos que levantarnos temprano mañana, no podemos hablar contigo ahora, y mamá ya está en la cama. Le dije que tal vez no hubiera un mañana y que solo quería hablar con mi mamá. Enojado, le entregué el teléfono y, mientras él se quejaba de que era tarde, lo escuché gritarle que se apurara en el fondo. Le conté a mi mamá exactamente lo que pasó, pero le mentí y le aseguré que iba a estar bien. Solo quería enviarle las fotos de la escena del crimen y de mis heridas. Ella se quejó de que su teléfono estaba enchufado en el baño y que ya estaba en la cama. Finalmente logré que mirara y su reacción fue como si le hubiera dicho que tenía un anzuelo en el pulgar. Luego dijo, bueno, me voy a la cama ahora, tengo que levantarme temprano en la mañana. Descansa. Cuando llegamos a la sala de emergencias, estaba llena de pacientes. No me pusieron una máscara antes de moverme. Ya iba a fallecer de todos modos, así que no importó mucho. Me quedé en esa cama, y mi cuerpo se sentía como si lo hubieran atropellado durante 3 horas. Nadie me lavó los cristales de los ojos. Nadie me revisó después de las radiografías y tomografías computarizadas. Se negaron a darme algo para el dolor y, finalmente, solo me dieron un poco de Tylenol en la última hora. Creo que en realidad me reí. Mi esposo se quedó a mi lado, hablándome tranquilamente todo el tiempo. Me di cuenta en ese momento que este era el resumen de mi vida. Mi esposo era el único allí mientras estaba acostada en lo que pensaba que era mi última hora. Nunca me había sentido tan sola después de las radiografías y la tomografía computarizada. Llamé a mi mejor amigo de 9 años que vivía a 5 minutos del hospital. Le conté lo que había pasado y se asustó,
preguntándome si quería que viniera. ¿Cómo se supone que debía responder a eso? Le dije que si quería, podía venir. Estaba tan mal que le dije a mi esposo que lo llamara para que lo trajera. Pasó otra hora y nunca apareció. Mi esposo le envió un mensaje de texto después de esa hora y nos dijo que recién se estaba duchando. Eso me golpeó como una tonelada de ladrillos. De alguna manera, las pruebas regresaron y no me había roto nada ni sufrido daño cerebral. Nadie podía entender eso, pero yo no estaba feliz. Todo lo que tenía eran enormes moretones y daños en los tejidos blandos. Antes de esto, había sufrido toda mi vida con la idea de quitarme la vida, el trastorno de estrés postraumático por tantos eventos horribles en mi vida, un intento fallido, y varias otras discapacidades crónicas, tanto psiquiátricas como físicas. Estaba amargada por haber sobrevivido. Sabía que tendría que vivir con lo que pasó el resto de mi vida, mientras que para todos los demás, excepto para mí y mi esposo, fue solo una historia interesante que olvidarían en unos días. Para mí, fue otra experiencia dolorosa que revivo todos los días hasta el día en que muera. Me dieron de alta. Le dije a mi mejor amigo por mensaje de texto que no se molestara en venir porque ya me iba a casa. Las siguientes 2 semanas pasé acostada en mi cama en la oscuridad, durmiendo la mayor parte del tiempo y jugando solo durante las pocas horas que estaba despierta cada día. Mientras intentaba llamar la atención sobre las agresiones, hice una petición para que la ciudad pusiera redes o algo así, porque todos estábamos jugando a la ruleta rusa y había habido más de 200 agresiones como la mía ese verano. No tenía sentido y no llegó a ninguna parte, solo cientos de extraños en línea se burlaron de mí. Salí de casa una vez para hacer una entrevista de noticias solicitada después de mi publicación sobre la agresión. Terminé apareciendo en las noticias 2 veces y en la radio una vez. En una entrevista, un extraño me dijo en un comentario de Facebook que estaba cansado de escuchar que todas las mujeres tienen trauma y trastorno de estrés postraumático, y que debería dejar de autodiagnosticarme. Me dijo que el problema era que yo era débil y que necesitaba superar lo que pasó porque a nadie le importa. La gente cuestionó la validez de mi historia. Los lugareños me paraban en la calle diciendo que no parecía que me hubieran golpeado la cabeza tan fuerte como contaba mi historia. Mi historia fue invalidada una y otra vez. La novia de mi hermano me preguntó si estaba segura de que realmente me golpearon en la cabeza y por qué me afectó tanto, ya que solo tenía un moretón. Cientos de personas me dijeron que, por suerte, no sufrí lesiones permanentes ni morí, y que debería estar agradecida. Me decían que de millones de autos, el mío había sido atacado y que de todos los lugares donde la roca podría haber caído, cayó directamente sobre mi cabeza. Nadie entiende lo exasperante que es que te digan que tienes suerte después de algo como esto. Nadie entiende lo insensible que es decirle a un sobreviviente que tiene suerte, incluso si quieren decirlo mejor. Todo lo que puedo hacer es tragarme la tristeza y agradecer a quienes intentaron ayudarme, aunque me regañen por quejarme de la gente que intenta ser amable. Mi esposo, mi amiga de la secundaria y mi cuidador legal, con quienes he estado durante la mitad de mi vida, han sido muy fuertes para mí durante todo este tiempo, y me siento muy mal por eso. Pero después de unos 5 meses, no pude soportarlo más y me desmoroné por completo durante un par de semanas. Intenté con todas mis fuerzas no hablar de ello, pero también estaba destrozada. Mi esposo condujo tan rápido para llegar a la ambulancia esa noche porque quería verme con vida por última vez. Durante las 2 semanas siguientes, solo comí algunos trozos de carne, que es literalmente una comida en 2 semanas. Sentía que si dejaba esa cama, no estaría a salvo, y desde entonces, en cualquier momento, temía que me agredieran violentamente o que muriera. Mi ex mejor amigo alcohólico no pudo darme una buena razón de por qué no se molestó en aparecer. Pero después de lo que descubrí sobre él y cómo estaba realmente antes de que lo sacara de mi vida para siempre, no me sorprende en absoluto. Es una historia para otro momento, pero en caso de que lea esto, hombre, eres literalmente el peor mejor amigo que alguien podría pedir. Una persona inútil. Agregaré que muchos meses después, se quedó en mi casa para ayudarme cuando estaba a punto de ser hospitalizada por mi trastorno alimentario. Pero nos robó cientos de dólares a mi esposo y a mí en pasto y alcohol para alimentar su adicción. Fue el colmo antes de que lo dejara definitivamente. Mis padres nunca me llamaron para preguntarme si estaba bien después de eso, y después de un par de meses, mi madre se asustó porque no volaría por todo el país con un día de aviso para llegar. Sacrificó a su perro, sin importar lo que yo estaba pasando, porque ella no podía soportarlo. Lo perdí cuando me hizo esa llamada.
Le dije que no se había molestado en venir a mi estado cuando probablemente estaba falleciendo en el hospital, y que era absolutamente ridículo que ella tuviera la audacia de enojarse conmigo por no poder acomodar un boleto de avión de 600 pesos para volar al día siguiente y sacrificar a su perro cuando estaba a punto de recibir invitados. Ella me aseguró que sus reacciones y las de mi padre eran culpa mía porque sonaba muy tranquila por teléfono y minimizaba la situación, así que no tuvimos contacto durante los meses siguientes. Resulta que a ella le diagnosticaron una enfermedad que afecta su razonamiento poco después, así que supongo que ni siquiera puedo reprochárselo, ¿verdad? Ella finalmente se disculpó por su comportamiento y la dejé regresar a mi vida. Después de casi estar reunida, perdí a mi mejor amigo y a mis padres por un tiempo, pero mi hermano siempre ha estado ahí para mí. Problemas con la empatía cuando le dije a mi hermano, después de regresar a casa, que tenía la sensación de que la realidad de lo sucedido me iba a golpear como un camión al día siguiente y que estaría triste. Él me miró con curiosidad y dijo que no entendía por qué estaría triste por eso. Si fuera él, realmente no le afectaría en absoluto. No había nada que pudiera decir al respecto. No tiene sentido tratar de explicar lo que sentía a alguien que no puede entender. Pasé el siguiente año con mi trastorno alimentario fuera de control, reviviendo el dolor de lo que pasó una y otra vez. Cada vez que algo caía en la cocina, escuchaba o veía vidrios rotos o un fuerte ruido repentino, me recordaba lo que había pasado. Cada vez que entraba en un auto, veía un paso elevado o pasaba por debajo de uno, me tomaba meses poder viajar en la autopista nuevamente. Y cada vez que salía de mi isla para ir a la ciudad, tenía que conducir justo debajo de donde casi perdí la vida. No hubo justicia para esto, la persona que casi me quita la vida nunca fue atrapada. La vida continúa y he vivido todos los días sola en el maldito infierno que es mi cabeza, con mi esposo siendo mi única red de apoyo. No me preguntes cómo fue la terapia, esa es otra larga historia en la que no voy a entrar. Me veo totalmente bien. Tengo algunas cicatrices en el tejido del hombro que no se ven, soy la imagen de una mujer hermosa, afortunada y feliz, perfectamente sana. Hoy le dije a mi mamá por teléfono que estaba triste porque era el aniversario del día en que casi me quitan la vida, y ella me dijo que no era un aniversario porque no era algo que valiera la pena recordar.